Bueno, nos disponemos a hacer un resumen de estos apuntes. Para hacer los resúmenes, cogemos el libro, nosotros tenemos aquí una fotocopia del libro, y nos vamos a fijar en lo que tenemos que aprender. Esta parte de aquí es la teoría y hay que aprendérsela antes, repito, antes de hacer los ejercicios. Entonces, lo que he hecho es una página, me voy a hacer un resumen del tema, he puesto en el centro el título, resumen tema 10, medida del tiempo, y voy a leer esta parte de teoría y voy a hacer un pequeño esquema para acordarme cuando lo tenga que estudiar. Dice, contamos los años y los siglos. Nuestro calendario es solar y está basado en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Sí, aunque no lo creáis, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Cuenta los años a partir del nacimiento de Cristo, hacia adelante. Después de Cristo, DC, antes de Cristo, AC. Un siglo son 100 años y para averiguar a qué siglo pertenece un año se procede así. Pues voy a empezar haciendo, escribiendo esta línea, año 0. El año 0 es el nacimiento de Cristo. Y aquí directamente empieza el siglo 1. Siglo 1 después de Cristo. Luego está el año 100 y luego está el siglo 2 después de Cristo. 200 y así. Y al final pone que el siglo XIX es el que termina en el 1900, después de Cristo. Es decir, que los siglos empiezan en el año 1, 1801, y terminan en el 1900. Por eso en el 2001, en el año 2000 hicieron fiesta porque era nuevo siglo y nuevo milenio, y no, era en el 2001. ¿Vale? Entonces, antes tenemos el menos 100, que es el siglo 1 antes de Cristo, y así. Un siglo son 100 años, y ahora me voy a aprender la teoría. Un siglo son 100 años, y para averiguar a qué siglo pertenece un año se procede así. Esto es lo principal del tema, y esto es lo que nos van a preguntar en el examen. Entonces, dice, si el año termina en 2 ceros, se eliminan los ceros finales. Por ejemplo, el año 400 pertenece al siglo 4. Y el año 1500 pertenece al siglo 15. Pero ese es el último año de ese siglo. De modo que, si tiene algo que no sea el 0 detrás, pongo aquí 00, mismo número. Y si no termina en 00, por ejemplo, el 415 ya pertenece al siglo V. Por eso el año 1972 pertenece, si quito esto, 19 más 1, pertenece al siglo XX. Si termina en 00, mismo número. Y lo apunto, es lo único que me tengo que aprender. Es un dato. Y si no termina en 00, le sumo 1. Le sumo 1 a las dos primeras cifras. ¿Vale? Y ahora me hago un ejercicio en otro color, por ejemplo en azul, para confirmar el conocimiento. A ver. Por ejemplo, año 2100, como termina en 00, pertenece al siglo XXI. Y luego un problema. La Universidad de Salamanca, voy a poner el número, es la más antigua de España. Empezó a funcionar en el año 1218. ¿A qué siglo corresponde? Pues quitamos los dos últimos y como no es 00, añadimos 1, siglo XIII. ¿Cuántos años hace? Pues ¿cuántos años hace? Del 2013 al 1218. Esa es una resta. De 8 a 13, 5 me llevo una. O sea, 11, 9 me llevo una. De 3 a 17 me llevo una. Hace 795 años. Ahora nos preguntan el 6.
Observa la ilustración y responde. ¿Cuántos años vivió cada uno? Pues Platón vivió del 428 a.C. al 347 a.C. Solo tendría que restar, ¿vale? 428 menos 347 es 81 años. ¿Cuántos años coincidieron en vida? Pues si Platón murió en el 347 a.C. y Aristóteles nació en el 384 a.C. y murió el 322 a.C., coincidieron desde que nació Aristóteles hasta que murió Platón. Del 384 al 347 hay 37 años, ¿vale? Con esto terminamos la primera página. Hemos hecho un resumen, hemos memorizado lo que tenemos que hacer y hemos hecho un par de ejercicios que vamos a dejar ahí en esta hoja para que siempre estén cuando los necesitemos. Segunda página, horas, minutos y segundos. Primero leemos la teoría y nos la aprendemos. Para medir horas, minutos y segundos empleamos el sistema sexagesimal, llamado así porque sus unidades aumentan o disminuyen de 60 en 60. Y luego nos dice que el minutero del reloj da una vuelta completa en una hora y el segundero del reloj da una vuelta completa en un minuto. ¿Vale? Entonces, unidades que nos tenemos que aprender de aquí. Tenemos que aprender que una hora son 60 minutos y lo escribimos. Luego, que un minuto son 60 segundos y es interesante saber también que una hora son 3.600 segundos, porque una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, son 3.600. ¿Vale? Ejercicios útiles. Expresa en minutos, por ejemplo, 2 horas y 3/4 de hora. Es fácil saber que 2 horas, cada una tiene 60 minutos, son 120 minutos. Pero, ¿y 3/4 de hora? Pues multiplico exactamente 3/4 por 60, esto es, primero hago la división, 60 entre 4, 15, por 3, 45 minutos. Por tanto, en total son 165 minutos. Y otro ejercicio, la hora entró en el museo a la hora que señala el reloj, que son las 12. Si la duración de la visita fue de 120 minutos, ¿a qué hora salió? Pues si son 120 minutos, serían 120 minutos entre 60 minutos, que tiene una hora, son 2 horas. Entonces, si entró a las 12, 12 más 2, 14 horas, que son las 2 de la tarde. ¿Vale? Y este problema que es interesante, una máquina embotelladora llena 6 botellas cada 3 segundos. ¿Cuántas botellas llena en hora y cuarto? Muy interesante. Voy a poner que es el ejercicio 6 y que este era el ejercicio 4. Una máquina embotelladora llena 6 botellas en 3 segundos. Si llena 6 botellas en 3 segundos, 1, 2 y 3, cada segundo llena 2 botellas, ¿vale? Y nos preguntan cuántas botellas llena en hora y cuarto. Como estoy midiendo en segundos, voy a pasar 1 hora y cuarto a segundos. Una hora son 3.600 segundos y un cuarto de hora son 15 minutos por 60, que son 900 segundos. Entonces, en total son 4.500 segundos. En 4.500 segundos, si cada segundo hemos visto que llena 2 botellas, habrá que multiplicar 4.500 por 2 para saber que llena 9.000 botellas en ese tiempo. Y luego viene aquí, aprende. Para pasar de segundos a minutos dividimos entre 60
Para pasar de minutos a horas dividimos entre 60 y para pasar de segundos a horas dividimos entre 3600, que es lo que hemos estado haciendo aquí. Expresiones complejas e incomplejas. Vamos a leer esta parte que dice: la medida del tiempo puede ser expresada en dos formas distintas. De forma compleja, cuando usamos dos o más unidades. Pues vamos a poner aquí compleja, dos o más unidades. E incompleja, cuando usamos una sola unidad. Entonces, una expresión compleja, por ejemplo, sería 2 horas y 15 minutos, porque usamos horas y minutos. Y una expresión incompleja es la que usa una sola unidad. Por ejemplo, estuve 100 minutos en el gimnasio. ¿Cómo se pasa de una a otra? Pues muy fácil. Vamos a hacer un ejercicio. Dice que el vídeo que ha grabado Laura del viaje de Londres tiene una duración de 8.375 segundos. Expresa el tiempo en horas, minutos y segundos. 8.375. Para saber cuántos minutos son, lo dividimos entre 60. Entonces, 1 por 60 hasta 83 son 23. 277. 6 por 4, 24. No, 3 por 6, 180 hasta 37. 57 y bajo el 5 y esto acaba 9, 9 por 60. 540 hasta 575, 35. ¿Vale? Entonces, esto que me queda aquí, que es el resto, son segundos. Ahora, para pasar estos minutos y saber cuántas horas hay, divido otra vez entre 60. Me cabe a 2 y me sobran 19 y ya no puedo seguir dividiendo. Los 19 son minutos y los 2 son horas. Por tanto, puedo escribir que 8.375 segundos son 2 horas, 19 minutos, 35 segundos. ¿Vale? Y para cambiar, es decir, ponerlo al contrario, ¿qué hacemos? Pues si queremos pasar, por ejemplo, estos segundos, una hora son 3.600 segundos, como tenemos 2 horas, 2 por 3.600, más 19 por 60, más 35. Y esto nos va a dar, si lo hacemos, 8.375 segundos. Como siempre, teoría, la miramos y luego la aprendemos. Y luego hacemos los ejercicios. Tenemos una última página que es operaciones. Vamos a hacer una suma de expresiones complejas, ¿vale? Por ejemplo, 2 horas, 45 minutos y 50 segundos más 1 hora, 17 minutos, 30 segundos. Sumo normal y me queda 50 más 30, 80 segundos, 45 más 17, 62 minutos y 2 más 1, 3 horas. Pero esto no está bien expresado. ¿Por qué? Porque un minuto son 60 segundos, entonces hay 80 segundos, podemos decir que tenemos un minuto y 20 segundos que me sobran, entonces aquí pongo los segundos. Y el minuto lo sumo a 62, me queda 63 minutos. Y luego me pasa lo mismo con las horas, me paso de 60, así que puedo restar 60 y me quedan 3 minutos y sumo 1 hora, aquí son 4 horas, 3 minutos, 20 segundos, ¿vale? Eso con respecto a la suma. Y con respecto a la diferencia, tenemos
12 horas, por ejemplo, 16 minutos, 30 segundos. Y queremos restarle 2 horas, 10 minutos y 35 segundos. Vamos a restar. A ver, 5 de 5, me llevo una, no me cabe, porque 35 es menor que 30. Entonces lo que hago es coger un minuto de aquí y en vez de poner 16 minutos pongo 12 horas, 15 minutos, y ese minuto que he cogido lo pongo en segundos, 90 segundos. Y ahora sí lo podría hacer. Los 10 minutos aquí no me molesta. Aquí son 35 y ahora puedo hacer la resta. Me llevo 1, 4, 55 segundos, de 10 a 15 van 5 minutos y 10 horas. Este papel es el que tengo que repasar porque ya he ido estudiando y haciendo los ejercicios antes del examen. Además, yo me haría todos los ejercicios que ha mandado el profesor e incluso buscaría en internet alguno más para completar el conocimiento. Pero aquí tenemos en una página un tema entero. Mientras lo he estado haciendo, me he estado aprendiendo la teoría y además he hecho los ejercicios básicos de las cosas que tengo que saber para sacar un 10. Porque nadie es perfecto, pero no está de más intentarlo.